lo difícil no es postrarse ante el Señor, reconocer su grandeza, su señorío. Lo difícil es permanecer a veces, ¿sí? Lo que estábamos expresando recién. Lo que se hace cuesta arriba es permanecer, porque luchamos contra nuestra carga, nuestros deseos, ¿sí? Nuestros apetitos, ¿sí? Y a veces estos se oponen a lo espiritual, ¿sí? Al permanecer. No es que vamos a estar todo el día reunidos, todo el día cantando, todo el día en un ambiente como el de ahora, pero sí podemos mantener un corazón que está rendido a los pies del Señor, ¿sí? Un corazón que está dispuesto a hacer su voluntad cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el colegio, en la universidad, en el ámbito en el que nos desenvolvemos. Entonces, este es el desafío, permanecer ahí. Habían dos hermanas en la Biblia, ¿no? Encontramos dos hermanas que tenían la misma enseñanza, el mismo amigo que era Jesús, pero una estaba muy preocupada, afanada en los quehaceres, ¿sí? en las tareas que ameritaban seguramente la mejor atención para Jesús y sus discípulos, pero la otra había escogido esa mejor parte, que es la de permanecer a los pies de Jesús, escuchando, oyendo su voz y buscando ser obediente a sus indicaciones. Entonces esto es lo difícil, porque siempre va a haber ocupaciones que van a alterar, y no es que por supuesto tenemos que dejar de trabajar, dejar de estudiar, pero permanecer a los pies de Cristo, hermano, es estar en una comunión permanente con Él, ¿sí? En una relación permanente. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que me hablas en el día de hoy? ¿Qué es lo que querés de mi vida, en esta etapa de mi vida, en este momento de mi historia? Y es posible, ¿sí? Así que está en cada uno de nosotros permanecer en ese lugar. Es hermoso cantarlo, pero mejor es vivirlo en cada uno de nuestros corazones. Amén. Le invito en esta mañana que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, según San Mateo capítulo 17, vamos a leer desde el primer versículo en adelante. Mateo capítulo 17, versículo 1. Si lo ha encontrado, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. ¿Amén? Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor.
Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, una vez más, vamos a ti, Señor, en oración, agradecidos porque hemos podido proclamar, Señor, a través de los cánticos, algo que es una realidad, es una verdad. Somos libres, Señor. Hoy hemos expresado la mayoría esa libertad, cantando, aplaudiendo, corriendo de una forma en nuestro lugar, levantando nuestras manos. Pero esta libertad, Señor, no es una libertad solamente física, Señor. Es una libertad en nuestro espíritu, Señor. Es una libertad en nuestro corazón. La libertad de poder elegir servirte, de poder elegir hacer tu voluntad, de poder elegir caminar en tus propósitos, en tus planes, Señor. Y eso es posible porque tenemos comunión contigo por los méritos de Jesucristo. Gracias, Señor, por esa libertad plena, Señor. A lo largo de la historia hemos visto muchos creyentes que por causa de Cristo, del Evangelio, de las buenas nuevas, Señor, han sido encarcelados, han sido silenciados, pero nunca han podido encarcelar sus corazones, Señor. Nunca han podido nadie, Señor, encadenar y cortar esa libertad, de esa comunión que podemos tener contigo, Señor. Jamás. Y muchos de ellos, como mártires, han perdido sus vidas adorándote, exaltándote, glorificándote y dando testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en sus vidas, en nuestras vidas. Por eso, Señor, gracias, porque esa es la verdadera libertad. Hay mucha gente, Señor, que anda por el mundo libre físicamente, viene, va, compra, viaja, pero en sus corazones todavía están encerrados, todavía están en esclavitud, todavía están, Señor, sin esa libertad que solamente tú puedes ofrecer. Y por eso, Señor, en esa libertad hemos elegido, hemos escogido permanecer a tus pies, en obediencia, en reconocimiento que necesitamos de ti, que no somos autosuficientes, que necesitamos que tú, Señor, nos guíe, nos instruya, nos provea, nos sane y obre, Señor, con poder en cada uno de nuestros corazones. Sabemos que parte de ese obrar en nuestras vidas es a través de la palabra, Señor. Tú vas trabajando con ella, tú vas, Señor, obrando, Señor, como el alfarero, Señor, dándonos esa forma para que podamos ser esas vasijas útiles que tú precisas en este tiempo, Señor, no solamente para derramar de tu gracia, de tu bendición, sino para que podamos, Señor, también compartirla con aquellos que aún no la tienen. En este día, Señor, encomiendo mi vida en tus manos, rogándote, Señor, que tú seas hablando, Señor, a través de esta palabra a cada uno de nuestros corazones, y que lo que no podamos expresar, lo que no puedo expresar a través de mis palabras, Señor, sea el poder de tu Espíritu, la luz de tu Espíritu Santo, Señor, llevando a cada corazón al mensaje, a lo más profundo de lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dice aquí que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jacobo y Juan eran hermanos, eran pescadores. Y estos tres discípulos del Señor formaban parte de lo que se denomina el círculo íntimo de Jesús, ¿sí? Aquellos que estuvieron en momentos que los otros 9 no estuvieron.
Ellos son los que estuvieron presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Solamente ellos tres estuvieron ahí y vieron ese poderoso milagro. Ahora presenciaron lo que hemos leído, la transfiguración de Jesús. Y lo próximo que iban en lo que iban a estar formando parte casi exclusiva es el Getsemaní. Cuando Jesús fue a orar la noche en la que fue entregado para luego morir en la cruz, Él fue a orar a Getsemaní. Se llevó a todos sus discípulos, pero a 3 de ellos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, los apartó del resto y estuvieron más cerca de la agonía de Jesús, del quebrantamiento de Jesús esa noche previa a su muerte ahí en la cruz. Entonces dice que lo subió a un monte alto, no se sabe cuál monte. Puede ser el monte Tabor, puede ser el monte Hermón, hay varios montes por allí. Era alto, pero independientemente del lugar, la montaña, el monte en la Biblia simboliza el lugar de encuentro con Dios, ¿sí? El lugar donde Dios se revela, ¿sí? En el monte Dios, en la montaña Dios dio las leyes a Moisés, ¿sí? Los mandamientos, habló con él. En la montaña el profeta Elías fue usado por Dios para demostrar que Dios, el Dios de Israel, es el Dios verdadero, ¿sí? Allí es donde Dios se manifestaba en una forma especial, muchas veces en el monte. ¿Por qué? Porque se revelaba en ese lugar para que después en el valle, digamos, en lo cotidiano, en el trajinar de los hombres y mujeres con los que Dios tuvo esos encuentros, pudieran caminar en la palabra, en la revelación que Dios les había dado en ese lugar. Entonces suben ahí a ese monte y dice la Biblia que el Señor Jesús se transfiguró. Transfigurar, la palabra en griego es metamorfó, de ahí viene la palabra metamorfosis, ¿sí? Lo que se produce cuando una larva se transforma en una mariposa, ¿sí? Esa transformación se llama metamorfosis. Entonces, en el griego significa cambiar en otra forma. Lo que ocurrió ahí, hermanos, recordemos que Jesús es Dios, era Dios, ¿sí? No estimando ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, ¿sí? Tomó forma de hombre, dice la palabra. Pero cuando Jesús vino al mundo, no es que dejó su divinidad, ¿sí? Sumó a su naturaleza divina la naturaleza humana, lo que se despojó de su gloria, ¿sí? Entonces, cuando Él está en este lugar, fue probablemente un tiempo en el que Dios, el Padre, lo guió a ese lugar para confortarlo, para prepararlo, porque ya se iniciaba la etapa final del ministerio de Jesús, la cual culminaba con su muerte en la cruz. Entonces, parte de la gloria, Jesús en algún momento oró al Padre y decía: yo quiero tener esa gloria que tenía al principio. Bueno, esa gloria, parte de esa gloria fue revelada en ese momento cuando estaban estos 3 discípulos. O sea, el cuerpo, ¿sí? Que humano, totalmente humano, dejó de velar, dejó de tapar esa gloria que a Cristo le pertenecía, y por un instante ellos pudieron ver esa gloria del Señor, lo cual afirmaba y confirmaba a esos discípulos que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, era quien decía que era, y quien tenía que finalmente morir en la cruz. En el capítulo anterior, Jesús les dijo a los discípulos, les había hablado en algunas ocasiones que tenía que morir, resucitar,
Pero a partir de este hecho empieza a hablarles seguido de esto. Y ya les había dicho en el capítulo 16 que tenía que ir a Jerusalén, donde tenía que padecer mucho de los ancianos y demás. Y Pedro lo llamó y le dijo: no, Jesús, no vayas para allá, no conviene, no hagas esto. Y el Señor Jesús lo retó y le dijo: apártate de mí, Satanás, ¿sí? Entonces, esto fue creo yo, un propósito de Dios para fortalecer a su Hijo Jesucristo y para también dar un testimonio de que Cristo tenía que hacer lo que dijo que tenía que hacer y que ellos tenían que aceptar y oír lo que Él les decía. Jesús se transfigura delante de ellos, resplandece su rostro como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, a tal punto, hermanos, que después cuando leemos la carta de Juan, habla mucho de la luz, ¿sí? Y ellos quedaron impactados con eso. Pedro, en la primera carta, habla de esto, cuando oímos la voz de la nube, esto los marcó para toda la vida. Pero no solamente eso, sino que dice aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, hablando con Jesús. Mateo no dice que hablaban, pero el Evangelio de Lucas, si usted lo quiere leer, va a encontrar que hablaban acerca de la partida de Jesús. Estaban hablando acerca de lo que Jesús iba a hacer, que iba a morir en la cruz, que iba a ser sepultado, que iba a resucitar y que iba a ascender al cielo. Entonces, imaginémonos esta circunstancia, imaginémonos que cada uno de nosotros estemos en ese momento. ¡Qué momento extraordinario! Recuerda mucho a cuando Moisés subía al monte y que hablaba con Dios. Dice que cuando Moisés regresaba, su rostro resplandecía también. Pero claro, tal vez los discípulos pusieron a la misma altura a Jesús, a Moisés y a Elías. Moisés representaba la ley de Dios y Elías representaba a los profetas. Era todo en lo que estaba basada la vida religiosa de un judío. Entonces dice, ¿cuál fue la actitud de Pedro en esa situación tan gloriosa, estar ahí y ver una visión? Porque no es que Pedro, no es un versículo que se puede usar para afirmar que los muertos pueden presentársele a las personas. No es así, ¿sí? Los que han muerto en Cristo están en un lugar preparado para ellos hasta que Cristo venga por su iglesia. Los que han muerto sin Cristo están en un lugar de tormento, ¿sí? De remordimiento. No pueden volver. Acá está aclarado por el mismo Señor Jesús cuando bajaron de la montaña. En el versículo 9 le dijo: no les cuenten a nadie esta visión. Es una visión que tuvieron. ¿Está bien? No es que estaban con sus cuerpos transformados Moisés y Elías. No, fue una visión. Pedro, ante todo esto que era extraordinario, dice: Señor Jesús, ¿qué te parece? Ahora le pregunta, como siempre era impulsivo y ya lo había retado. ¿Qué te parece si hacemos una enramada? Una enramada era como una especie de chozas que hacían con los yuyos que habían ahí, con las ramas que habían en el lugar, en el monte, ¿sí? Una enramada, una especie de tienda, de carpa para quedémonos acá. Quedémonos acá, no podemos salir de esto es precioso. Pero mientras él hablaba por los otros dos. Siempre Pedro era el que hablaba, pero no era que los demás no quisieran lo mismo, porque dice: bueno es para nosotros que estemos aquí. Ellos estaban con el deseo de no volver más para abajo. Entonces dice que mientras él estaba hablando,
algo ocurrió. Aparece como una nube ahí, una luz resplandeciente y una voz que les dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No es la primera vez que se escuchó esa voz. Cuando Jesús fue bautizado, también Dios, el Padre, habló y afirmó esto. Pero aquí agrega: a él oír. Pedro estaba hablando, podemos hacer esto, porque quedémonos acá, y Dios lo interrumpe y dice: no. Acá el que es importante no es ni Moisés, no es ni Elías, es Cristo, es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, pero tienen que oírlo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana? Que muchas veces el Señor, nuestro Dios, tiene que llamarnos la atención, ¿sí? Tiene que llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque hay veces que nos podemos distraer. Acá la distracción que tuvo Pedro, Juan y Jacobo, discípulos de Jesús, no fue algo material, no fue algo malo, no fue algo que ellos estaban disfrutando de un momento glorioso, pero desenfocándose. ¿Por qué? Porque estaban pensando en ellos mismos. Qué bueno es esto para nosotros. Queremos estar acá, queremos permanecer acá. Y para permanecer acá, Señor Jesús, si querés, hacemos una carpita para vos, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces Dios tiene que intervenir ahí en una forma notable para ellos, ¿sí? En una forma visible, con una luz, con una nube, y en una forma auditiva, escuchando la voz de Dios diciendo: tienen que oír a Jesús, en él tengo complacencia, de él se trata, no se desenfoquen. No, la cuestión no son ustedes, no es lo que ustedes quieran, no es lo que a ustedes les agrade, no es lo que a ustedes les hace sentir bien. La cuestión es que tienen que oír, y ese oír significa obedecer. Tienen que hacerle caso al Señor Jesús, a mi Hijo. Amén. Amén. Entonces, es probable que como estos discípulos, en muchas ocasiones, cada uno de nosotros como discípulos del Señor, recordemos que la Gran Comisión dice que tenemos que ir y hacer discípulos, ¿sí? ¿Qué somos? ¿Qué es un discípulo? Uno que aprende de un maestro, uno que aplica las enseñanzas de un maestro. Entonces, hay ocasiones en las que nosotros nos distraemos, que podemos distraernos con las distracciones pueden ser personas, pueden ser actividades, pueden ser un montón de cuestiones, y dejamos de oír, dejamos de prestar atención a quien debemos prestar atención. Y por eso el Señor nos interrumpe, nos puede interrumpir a través de la palabra, nos puede interrumpir a través de una persona a través de la cual Dios nos llama la atención, nos puede interrumpir a través de circunstancias que Él permite para que nos caiga la ficha de en dónde estoy enfocándome en este tiempo. Entonces, este es el primer ejemplo bíblico donde Dios da una orden a esos discípulos, y hoy nos da una instrucción a cada uno de nosotros. Enfocarnos, tenemos que estar enfocados en Cristo. Bueno, el autor de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús. ¿Está bien? Se trata de Él, no se trata de usted ni de mí, se trata de Cristo. Lo que hacemos se trata de Él y de lo que Él quiere para nuestras vidas, de oírle y obedecer, de oírle y creer lo que nos dice. Amén. Y vamos a ir a otro episodio, al Evangelio de Juan, Juan capítulo 6. Ya va a ver por qué vamos a ir. Juan capítulo 6.
No les cuento, vamos a leer algunos versículos nada más, pero les cuento, le hago un resumen. El capítulo 6 del Evangelio de Juan dice que estaba Jesús en Capernaum, ¿sí? Estaba en la ciudad de Capernaum, pero cruzaron al otro lado por el mar de Galilea, ¿sí? Cruzaron, se fueron a la otra orilla, o sea, estaban, imagínense que está el potrero, el lago Potrero Funes, ¿sí? Estaban en la orilla oeste y cruzaron para la orilla este, hicieron seguramente en una barca, y dice la palabra que les seguía una multitud a la cual el Señor les hablaba, les enseñaba, les instruía. Y llegó un momento que ya se había hecho de noche y Jesús se dio cuenta que había una gran multitud, habían 5.000 varones, más las mujeres y los niños, y había que darles de comer. ¿Se acuerdan de esta? La alimentación de las 5.000. Entonces Jesús le dice, bueno, hay que darles de comer. Los discípulos decían, no, mandémoslo que se vayan a la casa. No, denle ustedes de comer. Y ahí sacan la cuenta, ¿de dónde vamos a sacar tanta plata? Son muchas personas, aparecen los 5 panes y los 2 peces, el Señor Jesús agradece, produce el milagro, sobran 12 cestas llenas de comida. Y hermano, cuando se produjo ese milagro, ¿qué creen que la gente hizo? Creyó en Jesucristo. No fue tan así, no creyó que era el Mesías, el enviado. Este es el profeta, el que habla la Escritura. Lo vio primeramente como un profeta, pero querían proclamarlo rey, lo querían nombrar rey, que nos dé comer. ¿Quién más queremos? Él es el adecuado. Y Jesús, hermano, se fue de ahí, se fue solo al monte, seguramente a orar. Se apartó. Mientras tanto, los discípulos, cuando terminó la reunión, se subieron a una barca y cruzaron otra vez para Capernaum. Dice que cuando estaban navegando los alcanzó un viento muy fuerte. Y Jesús se les apareció caminando sobre las aguas. Primero se atemorizaron, se asustaron. Después Jesús se subió a la barca e inmediatamente dice la Biblia que llegaron a destino, llegaron a la otra orilla. Qué extraordinario, ¿no? Cuántas experiencias vieron los discípulos cuando seguían a Jesús. Vamos entonces avanzando. Llegan a Capernaum. Al otro día Jesús va a una sinagoga, un lugar de reunión donde se leía la ley. Recordemos que cuando Israel, cuando la nación fue llevada cautiva a Babilonia y destruyeron el templo, el lugar de reunión era el templo, ahí se leía la ley y todo, pero cuando estaban cautivos se inventaron la sinagoga, un lugar donde alguien leía la ley. Y después que volvieron del cautiverio, siguieron levantando esos lugares de reunión donde había un púlpito como este, donde había rollos que eran los escritos del Antiguo Testamento, y algunos de los responsables leían y se leía la Escritura en ese lugar. Entonces Jesús estaba ahí y empezó a hablar. La gente del otro lado de la orilla, cuando amaneció, andaban buscándolo a Jesús. Queremos venir a desayunar, habrán pensado, o por lo menos a la media el almuerzo. Cuando vieron que Jesús no estaba y los discípulos tampoco estaban, se subieron a una barca y se cruzaron hacia Capernaum a buscarlo a Jesús. Y cuando se encuentran con Jesús, vamos a Juan capítulo 6, versículo 26, dice: respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste.
Vienen ustedes para que les dé de comer otra vez. No es que hayan creído en mí, en todo lo que les enseñé. Ustedes lo que se acuerdan es de la comida, quieren comer. Y ahí se produce una conversación entre esos seguidores de Cristo, esos discípulos, entre comillas, de Cristo. Y le empiezan a relacionar la alimentación, este milagro que hizo Jesús, con la provisión de Dios del maná. Recordemos que cuando Israel salió de Egipto, durante 40 años, hasta que entraron a la tierra de Israel, a la tierra prometida, fueron sustentados por maná del cielo. Y era como que comparaban, como que le decían a Jesús, mira, Moisés era más poderoso que vos. Porque Moisés, vos hiciste un milagro, se lo parafrasea, no es que esté escrito así, ¿no? Pero yo se lo resumo para no demorar. Vos hiciste un milagro, una cena, pero Moisés fue 40 años en el desierto. Y él dice, les dijo que él era el pan que había descendido del cielo, que les aclaró, lo que hizo Moisés no lo hizo él, lo hizo Dios, su poder fue el proveedor. Moisés fue un instrumento en la mano de Dios, pero él se presentó como el verdadero pan del cielo, el cual podía saciar su necesidad interior. Vamos al versículo 32 de Juan 6. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo, vamos al 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, hermano, cuando ellos escuchaban, después Jesús le dice que no come mi carne y no bebe mi sangre, se le hacía un lío en la cabeza porque eso estaba prohibido en la ley. No entendían que Jesús estaba hablando en forma simbólica, que así como el pan y el agua, lo que comemos, lo que bebemos es importante para ser nutridos en nuestro cuerpo, pasa a ser parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Se va distribuyendo para tener energía. Es vital el comer, el tomar agua. Jesús le está diciendo, ese es el nivel, el grado de intimidad. Ustedes tienen que creer en mí, yo tengo que estar en sus vidas, en sus corazones, porque es la única forma en la que van a ser saciados. Estaba hablando de lo espiritual, no estaba hablando de lo físico. ¿Y cuál fue el efecto de estas palabras? Vamos al versículo 59 y 60 del Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, escuchen, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es muy dura, era muy confrontativa la palabra, era muy fuerte para ellos. Y cuando habla de palabra, la palabra en el griego es logos. No era solamente lo que había dicho de comer y beber su sangre, sino que estaban refiriéndose a todo el mensaje del Señor. Todo lo que Jesús decía los había confrontado, porque Jesús, hermano, no hablaba lo que ellos querían escuchar, les hablaba la verdad, lo que ellos necesitaban escuchar. Entonces, claro, les hablaba de sus falencias, de su mal carácter, les hablaba de sus malas actitudes, de su hipocresía, los confrontaba con la realidad del estado de sus corazones. Por eso sus palabras eran tan fuertes que... Vamos ahora al versículo 66. ¿Cuál fue el efecto de esto? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Claro, ellos pretendían seguir comiendo gratis.
Y Jesús le dijo, no, no es así. Él tenía el poder para hacerlo, hermano, él podía, pero él no había venido para eso. Ellos tenían que creer en él, tenían que creer en lo que le estaba diciendo, tenían que entender que él le estaba dando los fundamentos para que luego que él hiciera la obra en la cruz pudieran tener la base sólida sobre la cual edificar sus vidas. Pero no dice que ya no andaban con él. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Dijo entonces Jesús a los 12. Les preguntó esto, hermano, porque sabía que ellos también estaban con alguna duda. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Por fin le pegó una a Pedro. Sí. Le pegó una. Pero hermano, el caso es que los 12 que andaban con Jesús también les incomodaba la palabra, lo que Jesús hablaba. A todos les encantaban los milagros, la sanidad, los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos escuchan, los leprosos son sanados, los paralíticos caminan, los hambrientos son saciados. Les gustaban las señales y querían señales nada más, querían milagros, querían... ¿Por qué? Porque estaban enfocados en ellos mismos. Igual que Pedro, Jacobo y Juan en el monte. Es bueno para nosotros estar acá. Estos discípulos tenían otra necesidad. Uno tenía hambre, otro estaba enfermo. Y no era que el Señor Jesús no quisiera o no pudiera, digamos, satisfacer esa necesidad. Pero lo que era fundamental y más importante para ellos era oír, escuchar y obedecer lo que el Señor les estaba diciendo. También estaban desenfocados. Entonces Pedro, junto a los discípulos, es confrontado. Ustedes también quieren volverse, para que nos demos cuenta que ellos no estaban siguiendo a Jesús porque contra la pared, habían sido puestos entre la espada y la pared, estaban exigidos por el Señor Jesús. Tenían libertad. Pero Pedro reconoce, ¿a quién iremos? ¿A quién? Vamos a ir otra vez a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, que nos dicen cosas que no nos pasa nada. Pero cuando vos, Jesús, nos hablás, de alguna manera estaba reconociendo, nos ocurre algo. Tus palabras son palabras de esperanza, de consuelo, de instrucción, de exhortación, de vida, de sanidad. ¿Quién nos va a hablar de esa manera? Entonces, ¿cuál es el mensaje del Señor para nuestra vida? Primero, que Dios siempre va a encontrar una forma para llamarnos la atención, porque tenemos la tendencia, como la multitud, como los discípulos, los más cercanos de Jesús, tenemos la tendencia, hermanos, a distraernos, a desenfocarnos. Tenemos esa tendencia a enfocarnos en nosotros mismos y no en la persona correcta. Segundo, es necesario oír a Jesús para tener el enfoque correcto. Es necesario. Cuando Dios estaban ellos, estaba Pedro hablando en el monte y dijo, queremos, si quieren, hagamos una carpa y nos quedamos acá. Dios lo interrumpe. No, este es mi hijo amado. Tienen que oírlo, tienen que escucharlo, tienen que oír su voz. No se desenfoquen. Y a veces, hermanos, pasa que nos desenfocamos. Aún con las cosas ministeriales podemos estar desenfocados. Yo quiero esto, Señor. Yo quiero servirte en esto. Yo quiero, como Pedro,
que yo quiero quedarme acá. Pedro, Juan y Jacobo, queremos quedarnos acá. Esto es lo que nos hace bien. Esto es lo que nos hace sentir bien. Y Dios les tiene que llamar la atención para decir, no es lo que ustedes lo hace sentir bien. Es lo que tienen que hacer. Es escuchar a Jesús. Y la multitud, tantos discípulos que después, hermanos, acá hay 5.000, después en otra ocasión alimentó a 4.000, y eran multitudes que los recibieron en Jerusalén, pero de esos quedaron 500, y de esos 500 los que realmente escucharon la voz de Cristo fueron 120 que estuvieron en Pentecostés. 120 de multitudes. Entonces, ¿por qué? Porque estaban enfocados en sus necesidades, en sus urgencias, lo cual, hermanos, Dios nos habló que podemos echar nuestras cargas sobre Él, de que Él nos va a sustentar, de que Él tiene poder para obrar. Pero, hermanos, tenemos que oír lo que el Señor nos está hablando para que podamos tener el enfoque correcto en nuestra vida. No se trata de nosotros. Lo que Dios le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan en el monte, no se trata de Moisés, no se trata de Elías, no se trata de Pedro, no se trata de Jacobo, no se trata de Juan, se trata de Cristo. Amén. Se trata de Él. Escuchen lo que Él les está diciendo, sean obedientes. Porque unos días antes le había dicho, tenemos que ir a Jerusalén, yo tengo que padecer y demás. Y Pedro le dijo, no vayamos. Dios le tuvo que llamar la atención, tenés que escuchar. ¿Sí? Lo tercero, hermano, que aprendemos es que no es fácil oír a Jesús. La gente dijo, dura es esta palabra. Por lo que Jesús nos habla, hermano, es la verdad. Lo habla con gracia. Jesucristo dice gracia y verdad. Pero nos confronta, hermano, lo que el Señor nos dice, porque confronta nuestras dudas, confronta nuestros temores, confronta nuestras debilidades, confronta nuestros planes, confronta nuestros anhelos, confronta nuestras emociones, confronta nuestro pecado, confronta nuestras debilidades. Es fácil seguir a un Jesús que hace milagros, que nos responde, que nos alimenta, que nos sana, que nos hace caminar. Eso es más sencillo. Pero Dios le llamó la atención ahí a Pedro, a Jacobo y a Juan, y nos llama la atención hoy a nosotros para decirnos, no es lo que Él haga, es lo que Él diga, lo que tienen que ustedes escuchar, lo que Él hace de proveerle, de sanarlo, en la misericordia, en su favor, en una bendición de lo alto, disfrútenlo, pero sobre todas las cosas escuchen lo que Él está diciendo, sean atentos y obedientes a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué, hermano? Porque nos puede pasar como Pedro, como Jacobo, como Juan, como la multitud, que venimos a la iglesia, que lo servimos, que testificamos de Él, que hacemos un montón de cosas, pero no escuchamos su voz, no le somos obedientes, no tomamos decisiones escuchando su voz. Por eso Dios muchas veces nos tiene que interrumpir. A veces nos interrumpe con su palabra, a veces nos interrumpe con un llamado del Espíritu Santo, y cuando no seguimos desenfocados, nos llama la atención a través de situaciones, de experiencias de nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús tiene algo para decirnos. Y usted y yo tenemos que escuchar y obedecer lo que Jesús nos está diciendo. Amén. Y a veces no es tan fácil.
Porque Jesús, hermano, no va a hablarnos lo que nosotros queremos escuchar, va a hablarnos lo que nosotros necesitamos oír para que podamos caminar en la dirección correcta en nuestras vidas. Por eso es que para tener un enfoque correcto debemos oír la voz del Señor. Amén. Y lo cuarto, terminamos con esta meditación, que nos enseña esto, es que solamente, lo que dijo Pedro, solamente Jesús tiene palabras de vida. Amén. Acá en estos tiempos se escucha más la frase, escucha tu corazón, escucha tu corazón. Y así anda el mundo, escuchando el corazón. Es un desastre. Ayer estábamos orando, los primeros días del mes tenemos una oración con los pastores de la zona a las 6 de la mañana. Cuando terminamos la oración, el pastor de Quine dice, oremos pastores porque el año 2022 en la provincia de San Luis se realizaron 10.000 abortos legales, ¿sí? Y a eso hay que sumarle los que se siguen haciendo clandestinamente. Es una barbaridad, hermano. Con todas estas leyes que sacaron, hermano, lo único que triunfó es el antinatalismo, decía un artículo en el diario el año pasado. La tasa de nacimiento, por lo menos seguramente acá en la provincia también, pero en capital, hermano, en Buenos Aires, ha disminuido muy fuertemente. ¿Sí? Porque la gente hace lo que el corazón les dice, ¿no? Y lo que el corazón nos dice que es engañoso es lo que cree que es mejor para nosotros. Nuestro corazón nos engaña. Lo mejor para vos es hacer esto, lo mejor para vos es hacer aquello, lo mejor para vos es ir allá, lo mejor para vos es emprender esto. Hermanos, y entonces el Señor nos dice en esta mañana, no tenés que escuchar tu corazón, no tenés que escuchar las voces del mundo, no tenés que escuchar el engaño de las tinieblas, tenés que oír a Cristo, que Él tiene mucho para decirte, y Él tiene palabras de vida eterna. Lo que te va a decir, aunque a veces te duela, te va a hacer algo que te va a ayudar apuntando hacia la eternidad. Es algo que no va a quitarte vida, va a agregar vida, va a mejorar la vida, va a caminar en la vida plena que Él te ofrece. Pero hermanos, para esto tenemos que oír en obediencia lo que el Señor nos está hablando. Amén. Amén. Y por lo general, ahora en el ámbito de los hijos de Dios, los creyentes, a veces no nos cuesta tal vez tanto servirle, venir a la iglesia, hacer cosas para el Señor. No nos cuesta, pero sí nos cuesta, hermanos, oír la voz del Señor y obedecer. Nos dice, mira que esto en tu carácter tenés que corregirlo, y lo sabemos, pero no le obedecemos. Y pasa el tiempo, pasan los años. Mirá que esto en tu matrimonio hay que corregirlo, pero no lo obedecemos. Mirá que esto en tu vida espiritual hay que corregirlo, pero no lo obedecemos. Mirá que este hábito tenés que desecharlo, pero no lo obedecemos. Mirá que este hábito tenés que incorporarlo a tu vida, pero no lo obedecemos. ¿Sí o no? Tenemos que reconocer. Pero hermano, lo que el Señor nos habla son palabras de vida eterna. Él nos habla salud, Él nos habla esperanza, Él nos habla fe, Él nos habla paz, Él nos habla consuelo, Él nos habla gozo. Él, hermano, es quien está interesado en nuestro máximo bienestar. Entonces, por eso tenemos que oír al Señor Jesús. Dios nos llama en esta mañana la atención a través de este corto mensaje, de decir, Señor, ¿en qué estoy distraído? ¿Estaré como Pedro armándome en la carpa? Acá quiero estar, yo esto es lo que me gusta a mí. No es lo que nos gusta, hermano. No es lo que nos hace bien. Esto me hace sentir bien. ¿Por qué voy a la iglesia? Porque me siento de bien.
Gloria a Dios, hermano, está bien, no que te mates. Pero no es lo que no es, Señor, vengo acá porque quiero oír tu voz, quiero saber, quiero ser nutrido por el cuerpo, por la comunión, pero quiero oír tu voz, porque quiero caminar en la dirección, con el enfoque correcto en mi vida. Y a veces, hermanos, nos va a traer el Señor una palabra, como yo me imagino las multitudes, ¿no? Cuando Jesús hablaba de o hacía algún milagro y daba un mensaje de prosperidad, pongámosle, de bendición, tenía amén, gloria a Dios, su nombre, gloria, tenía. Pero cuando hablaba un mensaje que hay que perdonar al enemigo, de que hay que consagrarse, y no sé si habrían tantos amén, pero siguen pasando no lo mismo. Amén. Pero lo importante, hermano, es que Él es el Señor. Cuando Pedro le dijo Señor, ¿a quién iremos? Señor, la palabra es Kyrios en griego. Significa el que gobierna, el que está en control. Por supuesto que Él tiene palabras, hermano, para nuestra necesidad. Que Él tiene palabras para... Fíjense que todo lo que Él hizo... Hubo un centurión que tenía un enfermo, un criado, y fue a Jesús para pedirle que orara por él, ¿se acuerdan? Y le dijo a Jesús, solamente di la palabra, porque yo soy un hombre que está en autoridad y sé lo que es estar en autoridad. Reconocía la autoridad de Jesús. Él sigue teniendo esa autoridad, hermano. Él es el Señor. Cuando Él dice la palabra, hay restauración. Cuando Él habla la palabra, hay sanidad. Cuando Él habla la palabra, hay esperanza. Cuando Él habla la palabra, hay gozo. Cuando Él habla la palabra, hay instrucción. Cuando Él habla la palabra, hay transformación. Amén. Y a veces la palabra es como un arado, hermano, que empieza a remover el corazón endurecido, la tierra endurecida en nuestro corazón. Pero cuando la remueve y cae la semilla de la palabra, ¿qué produce? Vida. Porque sus palabras son espíritu y son vida, aun cuando nos llega al hueso. Porque es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo, es para darnos vida, no para matar. Amén. Entonces este es el mensaje. ¿A quién iremos? ¿A quién estamos escuchando, hermano? ¿A quién estamos escuchando en este tiempo? ¿A la circunstancia? ¿Al mundo? ¿A nuestro corazón? ¿A la sabiduría humana? ¿A los consejeros? ¿A los obreros? ¿O realmente, hermano, tenemos la disposición? Cuando la gente le dijo dura esta palabra, lo que le estaban diciendo no era que no la entendía, sino no estamos dispuestos a obedecerla. Estamos dispuestos a que vos nos alimentés, que vos nos sanés, todo, pero no, a obedecer tu palabra ya es otra cosa. Hermano, eso no debe pasar en este tiempo. Porque solamente Cristo tiene palabras de vida eterna que nos van a nutrir, que nos van a sanar interiormente, que nos van a transformar, porque su palabra es verdad y la verdad trae libertad, ¿sí? Un montón de cuestiones que nos atan, porque cuando no caminamos en la verdad retrasamos nuestro crecimiento, retrasamos las posibilidades de ver lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Pero en la medida que decimos Señor, debe haber reconocido el Señor que los discípulos también estaban pensando, ¿seguimos o no seguimos? Pero hermano, hubo una decisión, o hubo una expresión tan fuerte: ¿a quién iremos? ¿Dónde Pedro iba a escuchar lo que había escuchado? Por más duro que fuera, podría ver. Y siempre el Señor Jesús con la palabra.
César, toma tu lecho y levántate. Siempre. La palabra del Señor es palabra. Ahí en el mismo capítulo que leímos, mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Así que, iglesia, que en este tiempo podamos tener esta misma convicción. Señor, como Pedro, quiero decirte en esta mañana, ¿a quién? Tal vez estoy escuchando mal, tal vez estoy distraída, tal vez no estoy enfocado o enfocada correctamente, Señor, pero me dispongo en esta mañana a oír tu voz, a caminar en obediencia a lo que me estás pidiendo, lo que me estás diciendo, lo que me estás instruyendo, lo que me estás aconsejando, porque eso va a producir vida en mí. Y esa vida no es temporal, no es por un minuto, no es por un mes, no es por un año, no es por una temporada. Amén. Es por la eternidad. Amén. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos tanta riqueza, Señor, para aprender, a conducirnos, para aprender el vocabulario correcto, el vocabulario de la fe, el vocabulario de lo que está escrito, de tu promesa, de tu verdad, de lo que funciona en lo espiritual, Señor, lo que tú has establecido, lo que tú has decretado en tu palabra, Señor, funciona. A través de los siglos lo hemos visto. Han pasado imperios, hombres, reinos que han desaparecido, pero tu palabra permanece para siempre. Han tratado de silenciar la palabra, pero a lo largo del tiempo sigue siendo el libro más leído, más impactante, el libro que puede transformar, porque no se trata de palabras de hombre, se trata de tu palabra, Señor. Y hemos tenido esta mañana el privilegio de meditar en tu palabra, Señor, en algo que a veces pasa como desapercibido, pero encontramos, Señor, una orden directa tuya hacia esos 3 discípulos que estaban en aquel monte. Pero hoy, Señor, en este lugar de encuentro contigo, tú nos traes esta misma palabra, amado Dios. A Él oíd, a Él oíd. Señor, gracias porque nos llama la atención, porque en ocasiones nos desenfocamos, Señor. Nos desenfocamos de caminar en tu palabra, de caminar en el fundamento de tu verdad, Señor. Y empezamos a oír otras voces. Nos distraemos, como Pedro, como la multitud, en nuestras necesidades, en nuestros proyectos, en nuestros sentimientos, en lo que nos gusta, en lo que no nos gusta. Nos desenfocamos, Señor, y aquí tú nos haces ver que no se trata de nosotros, se trata de Jesús, se trata de Cristo, aquel que fue a la cruz en obediencia. Señor, gracias, porque lo que tú hiciste, Señor, es el ejemplo para nuestras vidas. Sí se puede vivir en obediencia a tu voz, sí se puede. Y cada vez que los discípulos fueron obedientes, vieron tu poder, tu mano poderosa obrando a través de sus vidas. Cuando tú ascendiste a los cielos fue algo terrible para cada uno de ellos. Habrán corrido lágrimas en sus ojos y miraron al cielo hasta que ya no te pudieron observar más. Escapaste de su vista. Por eso apareció un ángel que les dijo: ¿por qué miráis? ¿Por
porque así como le habéis visto ir, también va a regresar. Gracias, Señor. Pero les dejaste una ordenanza: quédese en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa. Y se quedaron, no fue un día o dos, tuvieron 10 días ahí, reunidos en el aposento, orando, unidos, diciendo: el Maestro nos dijo que nos quedáramos, nos vamos a quedar. No sé dónde estaban los otros que formaban parte de los 500 que estuvieron en esos momentos finales, pero 120 fueron obedientes. Y qué extraordinario lo que pasó, Señor, porque descendió el Espíritu Santo sobre ellos con poder y sus vidas fueron transformadas, Señor, fueron mudadas. Ese Pedro no volvió a ser el mismo Pedro, ese Juan no volvió a ser el mismo Juan, ese Jacobo tampoco. Es más, Jacobo fue el primero que murió, el primero de los apóstoles en morir. Señor, gracias, porque cuando disponemos nuestro corazón a oír tu palabra y obedecerla, algo extraordinario sucede. El poder del Espíritu Santo se manifiesta sobre nuestras vidas. Y aquello que nos parece inalcanzable, imposible, tú lo haces posible, Señor. Por eso en algún momento le dijiste a las multitudes: busquen primero mi reino y su justicia, todo lo demás es añadido. Señor, y nosotros a veces estamos enfocados en la añadidura, Señor, y no lo que tú añades, sino lo que nosotros queremos alcanzar, Señor, con nuestra fuerza, y nos desgastamos, Señor. Por eso en esta mañana nos llama la atención para que nos enfoquemos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, para que sea lo que Él dice, lo preeminente en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que podamos tener la disposición de ser obedientes, Señor, de permanecer a tus pies como cantábamos hace rato, con la disposición de oírte y de obedecerte. Señor, gracias porque tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y tienes preparadas palabras, Señor, que traerán gozo, palabras que traerán sanidad a los corazones, palabras que traerán transformación, palabras de restitución, palabras de consuelo, palabras de fe, palabras de sanidad, palabras de restauración, palabras de apertura, palabras de provisión, palabras que obrarán milagros, palabras, Señor, que darán dirección, palabras que nos orientarán en las decisiones. Señor, palabras de vida eterna solamente provienen de ti, y estamos con la posibilidad de ir a ella, tu palabra, escuchar tu voz a través de la Escritura, Señor. Pero cuando somos obedientes, ahí es cuando tu palabra tiene ese poder de obrar, Señor. Por eso aquí estamos, Señor. Aquí estamos. No queremos, Señor, seguir enfocados nosotros en lo que nos gusta, en lo que nos agrada, en lo que nos sentimos cómodos, en lo que necesitamos, en lo que no es urgente, sino enfocados en ti. Porque sabemos que en la medida que oímos tu voz y somos obedientes a ella, todo lo demás tú comienzas a añadirlo, tú comienzas a obrar, tú comienzas a proveer, tú comienzas a sanar, tú comienzas a abrir las puertas, Señor, porque nada puede detener tu obrar en nuestras vidas, porque tú eres el Señor, el Kyrios, el que está en control, el que está en poder. Y ahora que tú has resucitado y ascendido a los cielos, se te ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Todo poder y potestad está en ti, Señor. Por eso nos diste la gran comisión. Toda autoridad, tú eres el que manda. A tu voz, a tu palabra, todo responderá, Señor. El universo responde a tu llamado, a tu voz, Señor. Por eso aquí estamos, Señor, disponiendo nuestros corazones a ser obedientes a ti, Señor. Desde el más joven hasta el más anciano, queremos decirte: habla, háblanos, Señor.
Háblanos porque estamos dispuestos a escuchar tu voz. No vamos a tener el corazón de esta gente de decir, pero tu palabra es dura, tu palabra me confronta, sino, Señor, me humillo ante ti y quiero decirte que estoy dispuesto a oírte y a obedecerte, a caminar una vida enfocada en Cristo, para que de esa manera pueda vivir la vida plena que solamente tú puedes dar a través de tu palabra, Señor. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por llamarnos la atención. ¿Cuántas veces a través de las dificultades nos has tratado de llamar la atención, Señor? Has tenido que permitir, Señor, ciertas situaciones en nuestras vidas para que podamos enfocarnos en Cristo. Pero hoy, Señor, te decimos, aquí estamos. Gracias. Solamente en ti hay palabra de vida eterna. Silenciamos todas las otras voces. Enfocamos nuestro oído, Señor, espiritual a tu voz y queremos caminar en obediencia a ti, Señor. Tú mereces, Señor, tú mereces de nosotros lo mejor de nuestra vida. Por eso aquí estamos, Señor, para rendirte todo nuestro corazón en obediencia a ti, Señor. Y esto traerá aparejado milagros, dones, ministerios, en una proporción, Señor, que ni nos imaginamos, Señor, pero que está al alcance de todo aquel que está dispuesto a ser obediente a tu voz en este tiempo. Glorificado sea por siempre.